Para simplificar o evaluar la expresión dada, necesitaremos seguir el orden de las operaciones, por lo que primero tendremos que simplificar dentro de los paréntesis, lo que significa que tendremos que realizar la resta aquí. Ahora, si puedes ver esto y reconocer que 8 menos 6 es igual a 14 negativo, es genial, pero si no puedes, podría ser útil escribir esto como un problema adicional. Recuerde, restar un 6 positivo es lo mismo que sumar 6 negativos. Entonces, de nuevo, si es útil, podríamos volver a escribir negativo 8 menos 6 como 8 negativos más 6 negativos. Y luego podríamos seguir las reglas para sumar números enteros, o simplemente pensar en términos de dinero. Si un número negativo representa una pérdida, si perdemos $8 y luego perdemos $6, tenemos una pérdida total de $14. Entonces la suma es negativa 14. O más formalmente, la regla es que si agregamos enteros con el mismo signo, agregamos sus valores absolutos. Mantenemos el signo original, entonces 8 más 6 son 14. Pero como ambos son negativos, la suma sería negativa. Entonces ahora podemos reescribir la expresión dada como 13 más 2 veces negativa 14. Ahora observe que tenemos sumas y multiplicaciones, pero nuevamente, siguiendo el orden de las operaciones, debemos multiplicar antes de sumar, por lo que el siguiente paso será determinar este producto aquí. Entonces tenemos un positivo por un negativo, y la regla es que un positivo por un negativo siempre es negativo. Entonces positivo 2 veces negativo 14 es igual a negativo 28. Entonces tenemos 13 más 28 negativos. Y, por supuesto, el último paso es realizar esta adición, pero ahora estamos agregando números enteros con diferentes signos. De nuevo, si pensamos en esto lógicamente, 13 más 28 negativos. Debemos reconocer que el resultado será negativo, porque el 28 negativo va a superar al 13 positivo, por lo que será negativo, y luego porque estos enteros tienen signos diferentes. Se supone que debemos restar sus valores absolutos, y siempre restamos el valor absoluto más pequeño del valor absoluto más grande, por lo que negativo 28 tendrá el valor absoluto más grande, y esa es la razón por la cual esta suma será negativa. El valor absoluto de 28 negativo es 28, y el valor absoluto de 13, por supuesto, es solo 13. Entonces restamos, entonces esto nos da 15, pero nuevamente, ya reconocernos que esta suma tenía que ser negativa, por lo que esto se simplifica a 15 negativo. Bien, espero que esto te haya sido útil.